un descubrimiento en el desierto, descubriendo secretos antiguos. Los Rolos del Mar Muerto, una colección de antiguos manuscritos judíos, fueron descubiertos entre 1947 y 1956 en cuevas cerca del Mar Muerto. Estos rollos, escondidos durante siglos, ofrecieron una ventana al pasado, iluminando las creencias y prácticas de las comunidades judías durante el período del Segundo Templo. Este descubrimiento revolucionó nuestra comprensión de esta era y su impacto tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Los rollos fueron encontrados por pastores beduinos en la región de Qumrán, ubicada en lo que hoy es Cisjordania. Los rollos estaban ocultos en 11 cuevas, cuidadosamente conservados en jarras. El clima seco del desierto ayudó a preservar el frágil pergamino y el papiro sobre el que estaban escritos. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto provocó una sensación inmediata, atrayendo la atención internacional. Eruditos y arqueólogos acudieron en masa a la región, ansiosos por estudiar los textos antiguos. Los rollos prometían desvelar secretos sobre el desarrollo del judaísmo y los primeros años del cristianismo. La gran cantidad de material descubierto fue asombrosa. Incluía miles de fragmentos que representaban cientos de textos diferentes. Estos textos iban desde manuscritos bíblicos hasta escritos sectarios, ofreciendo una visión de la diversidad del pensamiento y la práctica judía en los siglos anteriores a la destrucción del Segundo Templo en el año 70 de nuestra era. El período del Segundo Templo, una época de cambio y convulsión. Los rollos del Mar Muerto proporcionan información invaluable sobre el período del Segundo Templo, una era turbulenta y transformadora en la historia judía. Este período, que abarcó aproximadamente desde el siglo VI a Cristo hasta el siglo I d.C., fue testigo de importantes cambios sociales, políticos y religiosos que impactaron profundamente en el desarrollo tanto del judaísmo como del cristianismo. Tras el exilio babilónico, en el siglo VI a Cristo, el pueblo judío regresó a Jerusalén y reconstruyó el templo, marcando un nuevo capítulo en su historia. Esta era vio el surgimiento de varias sectas judías, cada una con su propia interpretación de la ley y las creencias judías. Los fariseos, los saduceos y los esenios surgieron como grupos prominentes, entablando animados debates sobre el significado de las escrituras y la correcta observancia de la tradición judía. El periodo del Segundo Templo también estuvo marcado por el dominio extranjero, ya que el pueblo judío quedó bajo el dominio de los imperios persa, griego y finalmente romano. Estas influencias externas trajeron nuevos desafíos y oportunidades, lo que condujo al intercambio cultural y a veces al conflicto. La imposición de la cultura helenística, por ejemplo, provocó la resistencia de algunos grupos judíos, como se vio en la revuelta de los macabeos. Los rollos del Mar Muerto, con su diversa colección de textos, reflejan este periodo dinámico y a menudo tumultuoso. Proporcionan evidencia de las diferentes comunidades judías que florecieron durante este tiempo, cada una lidiando con los desafíos de mantener su fe e identidad en un mundo que cambiaba rápidamente. Los rollos ofrecen una visión de sus creencias, prácticas y aspiraciones, arrojando luz sobre el rico tapiz de la vida judía en los siglos previos al surgimiento del cristianismo. Desentrañando los rollos.
textos bíblicos y más allá. Los rollos del Mar Muerto abarcan una amplia gama de textos, ofreciendo un tesoro de información para los estudiosos. Entre los descubrimientos más significativos se encuentran los manuscritos bíblicos, que incluyen porciones de todos los libros de la Biblia hebrea, excepto el libro de Esther. Estas copias antiguas de las Escrituras proporcionan información invaluable sobre la transmisión e interpretación de la Biblia a lo largo del tiempo. Uno de los aspectos más notables de los rollos del Mar Muerto es su diversidad. Además de los textos bíblicos, los rollos incluyen comentarios, documentos legales, textos litúrgicos e incluso observaciones astronómicas. Esta variedad de material refleja la vibrante vida intelectual y religiosa de las comunidades que los produjeron. Los rollos también contienen escritos sectarios, probablemente pertenecientes a los esenios, una secta judía que se cree que vivió en la comunidad de Qumran. Estos textos ofrecen información sobre las creencias y prácticas de este grupo que se adhirió a una interpretación estricta de la ley judía y creyó en la inminente venida de un Mesías. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto ha tenido un profundo impacto en la erudición bíblica. Los rollos proporcionan las copias más antiguas conocidas de muchos textos bíblicos, anteriores a los manuscritos conocidos por siglos. Esto ha permitido a los estudiosos rastrear el desarrollo del texto bíblico con mayor precisión, identificando variaciones de los escribas y obteniendo una comprensión más profunda de cómo la Biblia fue transmitida y preservada a lo largo del tiempo. Dando forma al pensamiento cristiano. Ecos teológicos de los rollos. Los rollos del Mar Muerto, aunque son principalmente textos judíos, han tenido un impacto significativo en la teología cristiana. Los rollos brindan una visión del mundo judío del que surgió el cristianismo, iluminando las creencias y prácticas que habrían influido en Jesús y sus primeros seguidores. Los rollos arrojan luz sobre el concepto de mesianismo, un principio central tanto del judaísmo como del cristianismo. Los rollos del Mar Muerto revelan una diversidad de expectativas mesiánicas dentro del judaísmo del Segundo Templo, incluida la creencia en un Mesías sacerdotal y un Mesías real. Estas ideas proporcionan un contexto para comprender las afirmaciones mesiánicas hechas sobre Jesús en el Nuevo Testamento. Los rollos también ofrecen información sobre la liturgia y la práctica cristianas primitivas. Algunos estudiosos han notado similitudes entre la vida comunitaria descrita en los rollos, particularmente entre los esenios y las prácticas de las primeras comunidades cristianas. Esto sugiere una posible influencia del sectarismo judío en el desarrollo del monaquismo cristiano primitivo. Además, los rollos del Mar Muerto han contribuido a una comprensión más profunda de las raíces judías del cristianismo. Al iluminar el entorno religioso y cultural en el que Jesús vivió y enseñó, los rollos ayudan a cerrar la brecha entre el judaísmo y el cristianismo, fomentando una mayor apreciación por su herencia compartida. Los rollos del Mar Muerto también han proporcionado información sobre las prácticas litúrgicas del judaísmo del Segundo Templo, revelando posibles influencias en la adoración cristiana primitiva. Los rollos contienen oraciones, himnos y calendarios litúrgicos que ofrecen una visión de la vida religiosa de la comunidad de Qumran. Un ejemplo notable es la regla de la comunidad,
un texto que describe las reglas y regulaciones de la comunidad de Qumrán. Este texto describe comidas comunitarias, baños rituales y oraciones diarias, prácticas que resuenan con las descripciones de las reuniones cristianas primitivas en el Nuevo Testamento. Los rollos también contienen himnos y salmos que comparten similitudes con los himnos cristianos primitivos. Estos textos reflejan una tradición común de alabar a Dios y expresar la devoción religiosa a través del canto y la poesía. El descubrimiento de estos textos litúrgicos ha llevado a los estudiosos a reconsiderar los orígenes y el desarrollo de la liturgia cristiana primitiva, lo que sugiere un posible precedente judío para ciertas prácticas. La influencia de los rollos en la liturgia cristiana no se limita a la iglesia primitiva. Los rollos del Mar Muerto también han inspirado reformas litúrgicas contemporáneas, a medida que las comunidades cristianas buscan redescubrir e incorporar formas antiguas de adoración. Los rollos ofrecen una rica fuente de inspiración para aquellos que buscan profundizar su experiencia espiritual a través de una conexión con el pasado. Iluminando el pasado, los rollos y la educación religiosa. Los rollos del Mar Muerto han tenido un profundo impacto en la educación religiosa, ofreciendo valiosos recursos para enseñar sobre la Biblia, el judaísmo primitivo y los orígenes del cristianismo. Los rollos proporcionan conexiones tangibles con el pasado, enriqueciendo nuestra comprensión de estas antiguas religiones y su historia interconectada. En los estudios bíblicos, los rollos han revolucionado la forma en que los eruditos abordan el texto de la Biblia. La disponibilidad de manuscritos antiguos permite una comprensión más matizada del desarrollo del canon bíblico y la transmisión de las escrituras. Los rollos también son invaluables para enseñar sobre el judaísmo del Segundo Templo, un periodo que a menudo se pasa por alto en la educación religiosa tradicional. Los rollos brindan un relato de primera mano de las creencias, prácticas y diversidad de la vida judía durante esta era crucial, arrojando luz sobre el contexto histórico y religioso en el que surgió el cristianismo. Los rollos también han fomentado una mayor comprensión interreligiosa, proporcionando un terreno común para el diálogo entre judíos y cristianos. Al explorar la historia y las tradiciones compartidas que se revelan en los rollos, las personas de diferentes religiones pueden desarrollar una apreciación más profunda de las creencias y prácticas de los demás. Construyendo puentes de entendimiento, diálogo interreligioso y los rollos. Los rollos del Mar Muerto han jugado un papel importante en el fomento del diálogo interreligioso, particularmente entre judíos y cristianos. Los rollos ofrecen una herencia compartida, revelando el terreno común y la interconexión de estas dos principales religiones del mundo. Los rollos brindan una ventana única al mundo judío del que surgió el cristianismo, destacando las creencias y prácticas compartidas que formaron el telón de fondo de la vida y las enseñanzas de Jesús. Este contexto compartido fomenta una comprensión más profunda de las raíces judías del cristianismo y las conexiones históricas entre las dos religiones. Los rollos del Mar Muerto también se han convertido en un catalizador para la erudición colaborativa y el diálogo interreligioso. Eruditos de diferentes orígenes religiosos se han unido para estudiar los rollos, compartiendo su experiencia y perspectivas para descubrir
los secretos de estos textos antiguos. Este enfoque colaborativo no solo ha avanzado nuestra comprensión de los rollos, sino que también ha fomentado un mayor respeto y comprensión entre diferentes comunidades religiosas. El mensaje de esperanza y renovación de los rollos resuena entre personas de todas las religiones, trascendiendo las fronteras religiosas. El descubrimiento de estos textos antiguos nos ha recordado el poder perdurable de la fe y la importancia de buscar un terreno común en un mundo a menudo dividido por las diferencias religiosas. Los rollos, hoy relevancia duradera en el siglo XXI. Los rollos del Mar Muerto continúan cautivando la imaginación e inspirando la investigación académica en el siglo XXI. Su relevancia se extiende más allá del ámbito académico, ofreciendo información atemporal sobre la fe, la comunidad y la búsqueda humana de significado. El mensaje de esperanza de los rollos resuena en un mundo que se enfrenta a la incertidumbre y al cambio. La comunidad de Qumran, a pesar de enfrentarse a desafíos y persecuciones, se aferró a su fe y su visión de un mundo mejor. Su historia nos recuerda el poder duradero de la creencia y la importancia de la comunidad en tiempos de adversidad. Los rollos también nos desafían a participar en una reflexión crítica sobre nuestras propias creencias y prácticas. La diversidad de textos encontrados en Qumran destaca la fluidez de la tradición religiosa y la búsqueda continua de la verdad. Los rollos nos invitan a abordar nuestras propias tradiciones de fe con mentes y corazones abiertos, buscando la comprensión y el crecimiento a través del diálogo y el compromiso con diferentes perspectivas. Los rollos del Mar Muerto siguen siendo un enigma, con muchas preguntas aún sin respuesta. Sin embargo, su legado perdurable radica en su capacidad para inspirar, desafiar y conectarnos con el pasado de maneras significativas. A medida que continuamos estudiando y aprendiendo de estos textos antiguos, nos abrimos a nuevos descubrimientos y una apreciación más profunda de la riqueza y complejidad de nuestra historia humana compartida. Un legado de descubrimiento, los rollos del Mar Muerto y el futuro de la fe. Los rollos del Mar Muerto son un testimonio del poder perdurable del pasado para iluminar el presente y dar forma al futuro. Su descubrimiento ha revolucionado nuestra comprensión del periodo del Segundo Templo, ofreciendo información invaluable sobre el desarrollo tanto del judaísmo como del cristianismo. El mensaje de los rollos de esperanza, comunidad y búsqueda de significado continúa resonando en el siglo XXI, recordándonos el poder perdurable de la fe y la importancia del diálogo interreligioso. A medida que continuamos estudiando y aprendiendo de estos textos antiguos, nos embarcamos en un viaje de descubrimiento, descubriendo nuevos conocimientos y profundizando nuestra comprensión de nuestra historia humana compartida. Los rollos del Mar Muerto son más que simples artefactos antiguos. Son un legado vivo, un testimonio del poder perdurable de la fe, la importancia de la comunidad y la búsqueda continua de significado en un mundo complejo. Su descubrimiento ha provocado una ola de investigación académica y diálogo interreligioso, fomentando una mayor comprensión y apreciación de la riqueza y diversidad de nuestra herencia humana compartida.
A medida que continuamos explorando los misterios de los rollos del Mar Muerto, nos abrimos a nuevos descubrimientos y una apreciación más profunda del poder perdurable del pasado para iluminar el presente y dar forma al futuro de la fe. El cristianismo contemporáneo es un tapiz intricado de épocas entrelazadas, donde antiguas verdades y realidades actuales convergen. En el epicentro de este viaje histórico y espiritual se encuentran los manuscritos del Mar Muerto, un conjunto de documentos milenarios que han revolucionado nuestra comprensión de las Escrituras y han dejado una huella indeleble en la fe cristiana moderna. Descubiertos en 1947 en las cuevas de Qumrán, cerca del Mar Muerto, estos textos antiguos ofrecen una ventana fascinante al período del Segundo Templo, un momento de profundos cambios y debates en el judaísmo, del cual emergió el cristianismo primitivo. Este ensayo explora el impacto de los manuscritos del Mar Muerto en la fe, la teología, la práctica litúrgica y la educación religiosa contemporáneas. Los manuscritos del Mar Muerto, con su origen en el Segundo Templo, plantean preguntas cruciales sobre el desarrollo y la autenticidad de las Escrituras. Revelan variaciones en los textos sagrados mucho antes de lo que se había anticipado, evidenciando la diversidad de tradiciones y creencias en el judaísmo antiguo. Esta diversidad histórica invita a los cristianos contemporáneos a adoptar una perspectiva más inclusiva y reflexiva sobre su fe, reconociendo que la multiplicidad de interpretaciones ha sido una constante en el cristianismo desde sus inicios. Además de su impacto en la comprensión de las Escrituras, los manuscritos del Mar Muerto han ejercido una influencia significativa en el cristianismo actual, fusionando pasado y presente en la espiritualidad de los creyentes. Estos documentos no solo son testimonios del pasado, sino también guías hacia una comprensión más profunda y auténtica de la fe cristiana en el presente y el futuro. La influencia de los manuscritos del Mar Muerto en la teología y práctica litúrgica contemporáneas es innegable. Han inspirado reformas litúrgicas que buscan una expresión más auténtica de la fe cristiana en un mundo cambiante. Los teólogos y líderes espirituales se han visto motivados a revisar interpretaciones y prácticas a la luz de estos antiguos textos, promoviendo una renovación en la comprensión de la fe, impacto en la educación y formación en la fe. 3. La relevancia de los manuscritos del Mar Muerto también se extiende al ámbito educativo y de formación en la fe. Los relatos e información contenida en estos documentos constituyen un recurso didáctico excepcional que tiene el potencial de inspirar a futuras generaciones de fieles. La preservación y estudio de nuestro patrimonio religioso, destacado por los manuscritos del Mar Muerto, es crucial para trascender la superficialidad de la vida cotidiana y descubrir el significado más profundo que reside en nuestras tradiciones y nuestra historia. Promoción del diálogo ecuménico e interreligioso. La incidencia de los manuscritos del Mar Muerto en la promoción del diálogo ecuménico e interreligioso es digna de reconocimiento. En un mundo marcado por divisiones religiosas, estos antiguos textos sirven como recordatorio de nuestro legado compartido, fomentando la concordia y el mutuo aprecio entre diferentes tradiciones de fe. Los manuscritos del Mar Muerto han dejado una marca indeleble en el cristianismo contemporáneo. Su influencia se extiende desde la comprensión de las Escrituras hasta la práctica litúrgica.
la educación religiosa y el diálogo interreligioso. Estos antiguos documentos nos desafían a ser guardianes activos de nuestra herencia espiritual, guiando al cristianismo hacia una identidad más profunda y significativa en el mundo actual.